Listo. Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Julio César Matías Lara, a quien le estaré realizando una entrevista y le agradezco su participación. Mi nombre es Alejandra Almazán. Actualmente soy estudiante de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. La entrevista se está grabando con la finalidad de poder revisar el material, una vez concluidas las preguntas. Mis compañeras de equipo no pudieron estar presentes en esta ocasión, sin embargo, estamos estudiando sobre las zonas arqueológicas que existen en el Estado de México, porque queremos encontrar la manera de promover el turismo en la zona con la finalidad de motivar a las personas a visitar estos lugares y de esta manera generar empleos y reactivar la economía a partir de un turismo local. El objetivo principal es crear un programa turístico que genere una mayor promoción de las zonas arqueológicas en el estado. Me gustaría comenzar preguntándole cómo se encuentra. Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Me gustaría que nos platicara un poco acerca de dónde estudió y qué fue lo que estudió. Muy bien, bueno, mi nombre es Julio César Matías Lara. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología. Soy licenciado en etnología, maestro en antropología social y doctor también en la misma área de antropología social con especialización en antropología jurídica. De acuerdo. Actualmente, ¿a qué se dedica? Soy profesor investigador en la Universidad de Oaxaca, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en la UAPJO. Ok, de acuerdo. ¿Y por qué estudió antropología? ¿Qué lo llevó a ¿Por qué estudié? estudiar? Muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, a cada uno de nosotros creo que nos llega como un objetivo en la vida y un poquito de ese objetivo recae en el sentido de qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? En ese sentido, sonará chistoso, pero a mí me gusta ser un poco chismoso. Y dentro de la antropología justamente encontré como esta faceta en esta parte de involucrarme justamente en entender un poquito la cultura, un poquito las raíces de más o menos de por dónde venimos caminando, hacia dónde nos dirigimos, pero sobre todo el sentido de lo que realmente tiene una sociedad dentro de su cultura y qué es lo que realmente delimita o delimitaría en algunos momentos o enmarcaría, mejor dicho, la cultura para ciertos grupos sociales. Esto es un poquito como el preámbulo de lo que más o menos a mí me gustó justamente encarrilarme en la antropología y es donde justamente he encontrado como todo este panorama del sentir del chisme, por así decirlo, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Nos podría explicar un poco acerca de qué consiste su trabajo y si este tiene alguna relación con el turismo? Sí se involucra mucho. Yo estuve, antes de vivir aquí en Oaxaca, yo vivía en la Ciudad de México y estuve estudiando el posgrado y a la par estuve trabajando en el Museo Nacional de Antropología e Historia, haciendo investigación. Eh, en, en el Museo de Antropología, pues hay distintos departamentos. Yo me encargaba de trabajar en el departamento de etnografía. Ahí, pues prácticamente lo que hacíamos era investigación en grupos, en comunidades indígenas, en un proyecto que determinó realizar la Coordinación Nacional de Antropología. En este proyecto se llamaba en este entonces Etnografía de los pueblos indígenas de México en el siglo XXI, y era un poquito como explorar justamente como todo el país en distintas regiones del mismo, ¿no? A nosotros nos tocó trabajar en el estado de Hidalgo, un poquito con los grupos indígenas o
en la región Otomí-Tepehua, que más o menos abarca como por entre colindando entre Veracruz, más o menos, por ahí más o menos hacia el norte, nor, y pues un poquito como en el sentir de también de ir viendo justamente cómo van ellos relacionándose al interior, pero también al exterior. Un poquito de esto y otro poquito en el sentido de la antropología jurídica, que es donde me especializo más, es trabajando con ministerios públicos. Recordemos que el artículo segundo de la Constitución enmarca justamente los derechos indígenas. Y en este artículo, pues es justamente, tienen el derecho a llegarse de un dictamen pericial. Este dictamen pericial lo hacíamos nosotros solicitado previamente por un ministerio público o en su defecto por algún juez, dependiendo del caso que se llevara a cabo. Ese es un poquito, y hoy por hoy, pues bueno, me dedico a dar clase en esta Universidad de Oaxaca, justamente por la migración que hice a este estado. Es ahorita lo que me estoy dedicando. En términos de áreas culturales protegidas o en estas áreas de turismo, pues también hemos un poquito como intervenido en este sentido. De acuerdo. Me gustaría preguntarle para usted, ¿qué es la cultura? La cultura. Bueno, si bien podríamos empezar como a delimitarlo, pues de alguna forma pues es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados o adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelectuales. No lo podríamos ver ahí tan a grosso modo, sino que es justamente es el conocimiento empírico de lo que socialmente nos vamos allegando conforme vamos creciendo, ¿no? Para mí la cultura viene siendo justamente este entramado de relaciones sociales que se van dando al interior, ¿no? Llámese cultos religiosos, festividades locales o festividades inclusive sociales en donde pudiera ser un cumpleaños el que realmente reúna a un cierto número de gente donde se puedan estar compartiendo o interaccionando realmente y socialmente todas esas partes de lo que viene siendo la cultura, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Y cómo es que esta influye dentro de la formación de una sociedad? Influye muchísimo porque es justamente con lo que nacemos, ¿no? Previamente nosotros pues ya nacemos justamente dentro de una cultura dada o específica, por así decirlo, y en base a estos lineamientos que ya socialmente están delimitados, es conforme nosotros vamos adquiriendo todos estos conocimientos. Un conocimiento de vestimenta, un conocimiento de quiénes somos, un conocimiento inclusive lingüístico, un conocimiento incluso ético y moral. De alguna forma son pues ya elementos dados en donde justamente nosotros ya vamos creciendo, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué estrategias se deben implementar para difundir este tipo de cultura en el exterior, por ejemplo? Bueno, en términos ya más de dar a conocer la cultura local, pues en realidad una de las primeras necesidades que justamente debe existir es de la sociedad a la cual le va a dar la promoción, ¿no? Llámese en el sentido como más ético, primero pues platicar justamente con la gente, que si bien ellos quisieran en algún momento darse a conocer, dar a conocer esas partes de su cultura, que quisieran de alguna forma compartir, ¿no? Llámese si algún grupo hace algún tejido, algún telar, o es muy dinámico en cuestiones artísticas, pues de alguna forma, pues
se les tiene que preguntar primero, ¿no? Si quieren compartir o de alguna forma inclusive hasta vender pues las piezas que ellos realizan, ¿no? Yo creo que esa es la parte como muy fundamental previo a que realmente y comencemos ya en conjunto pues a darle como una cierta difusión a la cultura, ¿no? Todo tiene que justamente ser permisible por aquellos artistas culturales que pues de alguna forma quisieran realmente compartir, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cómo se representa esta cultura en un ámbito material? En un ámbito material, recordemos que la cultura, hay veces que la cultura puede ser intangible, ¿no? Intangible me quiero referir a que no es muy material, ¿no? Llámense algunas ritualidades que de alguna forma se comparten o se ven en un cierto momento o en un cierto día más específico, llámese una fiesta patronal, que al fin de cuentas parte de la cultura es intangible, que no se puede materializar y que podamos de alguna forma como transportar y revender, ¿no? Bueno, hoy por hoy tal vez se pueda ya materializar más en esta parte de los videos, ¿no? En esta parte digital en donde ya de alguna forma pues ya te podríamos hacerlo un poquito más tangible, ¿no? Pero si bien podríamos de alguna forma ver que la parte cultural pues también en sus distintas manifestaciones pues se puede mostrar en estas cuestiones artísticas, ¿no? Llámese telares, llámese zonas arqueológicas, llámese pintura o inclusive hasta la misma música, ¿no? Así es. Qué bueno que tocó el tema de las zonas arqueológicas. Me gustaría preguntarle qué es y qué representa una zona arqueológica. Eh, en la época prehispánica, justamente, pues bueno, si nos remitimos a este periodo prehispánico, pues las zonas arqueológicas como nosotros las conocemos hoy por hoy, pues son justamente conjuntos habitacionales, ¿no? En donde de alguna forma zapotecos o otras culturas pues habitaban esos espacios que hoy las conocemos como zonas arqueológicas, ¿no? Mayas, vaya, son un sinfín de localidades que si bien nosotros podemos ir buscando o rebuscando en estas zonas arqueológicas, pues vamos a ir encontrando distintos asentamientos dependiendo de, del lugar, ¿no? Del lugar, llámese Ciudad de México con el Templo Mayor, llámese Teotihuacán en el Estado de México, llámese, no sé, San Miguel y Iztapán, en donde igual, de alguna forma, vamos a ir encontrando justamente hallazgos arqueológicos, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué se debe resaltar en una zona arqueológica? ¿Qué es lo más importante que tiene que notar la persona al visitarla? Bueno, lo que se resalta de una zona arqueológica es justamente el asentamiento. Primero, como visualizar o demostrar que, que, que este, qué grupo social o cultural habitó en esos lugares, para que posteriormente, entonces, de ahí, pues, inclusive se arme como un guión histórico, en donde de alguna forma, pues, se vaya sacando parte de la historia, ¿no? Parte de la historia de ese vestigio arqueológico para que también sea atractivo para la gente que lo visita, ¿no? Y que no nada más vean un conjunto de piedras amontonadas, por así decirlo, sino que realmente también lo que la gente va buscando es como quién vivió aquí, ¿no? ¿Qué gente vivió aquí? ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Cómo vivieron aquí? ¿De qué forma vivieron aquí? ¿Qué practicaban? ¿A qué se dedicaban? ¿No? Lo que comúnmente, normalmente, igual nosotros al conocer, no sé, alguna ciudad y demás, pues
de repente nos podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Ok. Ahora, ¿resulta conveniente que acudan turistas a estas zonas arqueológicas? ¿No las perjudica? ¿No es no genera más impacto del que se espera dentro de los restos arqueológicos? Pues mira, los restos arqueológicos en realidad pues están un poco devastados, ¿no? Dependiendo de la zona arqueológica, es justamente como los mantenimientos que tal vez se le pueda estar dando o los presupuestos que de alguna forma también está recibiendo para la manutención. La parte, más allá de resaltar como estas zonas arqueológicas o estas zonas justamente culturales, pues yo creo que la visita tal vez de extranjeros o turistas en general, o gente local de aquí de México, al visitarlas, lo que hace es justamente de alguna forma pues pagar un boleto, ¿no? Yo creo que es el recaudo justamente como para mantener esa zona arqueológica y de alguna forma pues seguir preservando esa parte cultural, ¿no? Sí son de alguna forma, vamos a encontrar lugares en donde estos, estas pirámides, por así decirlo, pues sí van a estar abiertas para el público. Y hay otras tantas que van a estar cerradas justamente por mantenimiento o porque de plano el lugar no está muy apto para recibir gente, ¿no? Porque puede haber un desgajamiento, puede haber un deterioro en las columnas y que incluso pues ponga en riesgo a la misma gente, ¿no? De acuerdo. ¿Y realmente se protegen estas zonas arqueológicas? Es decir, ¿están en su mayoría en buen estado o se les está dando el mantenimiento que les corresponde? Pues mira, pues medianamente, ¿no? Medianamente porque los presupuestos sí son muy altos y las partidas presupuestales de alguna forma pues no llegan a cubrir como la totalidad de todas las zonas arqueológicas. Ha habido momentos en donde hay excavación, pero las excavaciones de alguna forma, si el Estado no las puede pagar, se busca como de alguna forma un subsidio, ¿no? Un patrocinio. Pero lo que se hace es hacer la excavación, registrar la excavación, pero como no hay dinero suficiente para mantener esa zona arqueológica, lo que se hace o lo que hacen los arqueólogos es nuevamente recubrir toda esa zona, ¿no? Recubrirla justamente para que no pues tenga un deterioro pues acelerado, ¿no? De esa forma pues es un poco de lo que conocemos tal vez dentro de las contextualizaciones de las zonas arqueológicas, pero pues bueno, eh, no hay tanto presupuesto, por así decirlo, como para mantener a todas, ¿no? Yo creo que las que existen, pues de alguna forma se les da un tratamiento, pues medianamente bien, ¿no? Para preservarlas. De acuerdo. En su opinión, ¿qué hace falta implementar para que las personas sepan de estos lugares? ¿Qué falta implementar? Yo creo que la difusión, hoy por hoy, pues de alguna forma es más libre. Podemos hacer tal vez una campaña de difusión por redes sociales en donde pues de alguna forma atraigan a la gente, ¿no? Pero yo creo que lo que hace falta también es como destacar lo que hoy sobrevive, por así decirlo, de esta época prehispánica, que son los grupos indígenas, ¿no? Y pues que de ahí mismo, pues también hacer como una mercantilización, pues como más general, ¿no? Más general en el sentido de si hay un grupo indígena que preserve una zona arqueológica conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología, pues de alguna forma, pues primero, pues
sacar como todo lo que ellos pueden ofrecer materialmente y artísticamente para que también conjuntamente se haga una difusión, ¿no? Tanto de la zona arqueológica, pero también de las artesanías que pudieran estar ellos ofreciendo, ¿no? De acuerdo. Para atraer turistas, es recomendable implementar recorridos en los alrededores o crear espacios de convivencia y recreativos cerca de los restos arqueológicos sin que estas actividades afecten la zona arqueológica en sí. Las zonas arqueológicas, bueno, es que sí es bueno, sí es bueno la difusión y seguir atrayendo turismo, que es lo que hoy por hoy, desde la campaña de México, de las zonas arqueológicas y demás, que se implementó como más o menos como principios de los 2000, más o menos por ahí, en donde hubo una campaña pues muy grande, ¿no? De difusión de Conoce México y todo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, las zonas arqueológicas tienen una poligonal, perdón, en donde la poligonal es un trazo en donde delimita justamente el área arqueológica. Y en esa área arqueológica es donde no va a existir ningún asentamiento, no sé, de colonia o habitaciones muy contemporáneas, y ni mucho menos, pues también mercadeo, ¿no? Mercadeo que pueda de alguna forma, pues, como deteriorar como la zona, ¿no? Para este tipo de situaciones, pues sí hay como una reglamentación donde realmente protege a la zona arqueológica, ¿no? De ese mismo reglamento, pues también existen leyes en donde también protege las zonas arqueológicas, ¿no? Y ante ese tipo de leyes, pues de alguna forma, salvo la gente que ya está con permisos previos y forman parte como de esa misma vendimia cercana, ¿no? Pero no legalmente vaya, no siempre está muy permitido. Sí está muy bien regulado esa parte, ¿no? De acuerdo. Retomando ese tema de las regulaciones, ¿quiénes y bajo qué circunstancias se puede excavar en un sitio arqueológico? Ya nos estaba platicando un poquito más de eso. Ok. Para realizar una excavación en México, eh, primero, quien debe de tener el conocimiento y justamente todos los permisos y el organismo que prácticamente regula toda esta parte es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es el que justamente es el protector a nivel nacional de todas estas zonas arqueológicas. Y que de ahí, del INA, como comúnmente lo conocemos, pues es el garante, ¿no? Es el garante de todas las piezas arqueológicas, salvo si en algún momento pudiera alguna persona tener un terreno cercano a la zona arqueológica y de repente pudiera ser que al momento de empezar a preparar la milpa, ya saben que la milpa hay que estarle abriendo brecha para que justamente poder sembrar, ¿no? Si al momento de ese tipo de prácticas o inclusive al momento de edificar una casa habitación encuentran piezas arqueológicas, eh, tienen y están obligados a dar parte al Instituto Nacional de Antropología para que el instituto, el INA, tenga el conocimiento de que se encontraron tales piezas. Y ahí ocurre una circunstancia distinta, porque como tal el predio tiene dueño, lo que puede hacer la gente
que encontró esas piezas arqueológicas, lo que pueden hacer nada más es registrarlas, dar parte al Instituto Nacional de Antropología para que vaya, recabe los indicios de ese hallazgo, los informen, los tengan catalogados y de alguna forma pues ellos mismos sean quienes cuiden esas piezas. Pero no porque la gente que encontró esas piezas pues es dueña de esas piezas, por así decirlo, ¿no? Vaya, no las va a poder vender, no las va a poder intercambiar, no las va a poder sacar de su casa o del lugar de donde las encontró, porque incurriría en un delito. Esas piezas se las puede quedar esa persona que las encontró, siempre y cuando haya dado parte al INAH, y posteriormente, si la única forma para que él las pueda sacar es pidiendo permiso, pidiéndole permiso al INAH. Oye, ¿sabes qué? La comunidad tal, me pidieron prestadas las piezas. Te informo para que me des permiso de transportarlas. Y así, de alguna forma, pues llega al instituto, las embala para poder transportarlas y poderlas exhibir en otro lugar. O en su defecto, si el mismo INAH tiene una exposición, llega con el dueño y le dice, ¿sabes qué? Me las vas a tener que prestar porque vamos a tener una exposición. De esa forma es como la persona que se las haya encontrado, pues se las puede quedar nada más. Porque si llegaran a encontrar a esta persona transportándolas y de repente lo detiene la policía y le encuentra esas piezas, pues automáticamente se va a la cárcel, ¿no? Por tráfico de piezas arqueológicas, qué sé yo, este tipo de delitos. De acuerdo. Ahora, ¿cómo hacer que la gente se interese en estas culturas prehispánicas y sus expresiones artísticas? Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver realmente la difusión, el hacerle mercadeo justamente a estos lugares, pero sobre todo, pues exponer justamente, ¿no? Exponer todas las piezas artísticas que estos grupos indígenas pueden estar haciendo para que la misma gente vea qué tipo de piezas están realizando, ¿no? Porque hay veces que de repente hay muchos bordados, textiles, que incluso son muy bonitos, y por la poca difusión que se le está dando, pues en realidad quedan así como al olvido, ¿no? Y pues vaya, los turistas lo único que llegan es ver nada más la zona arqueológica y se retiran, ¿no? Pero la gente de toda esa zona conurbada de la zona arqueológica, pues de alguna forma tiene esa manifestación cultural, ¿no? En la realización de piezas textiles o artesanías, ¿no? Yo creo que si se difunde o se difundiría como la zona arqueológica, pero pues también estaría muy ligada el hecho de que también se promocionen qué tipo de piezas se pueden estar encontrando dentro de estos lugares, ¿no? Así es, completamente. Finalmente, me gustaría saber si tiene alguna recomendación o solución ideal para promover el turismo en las zonas arqueológicas. Ok. Hoy por hoy, las zonas arqueológicas por sí solas se venden. O sea, la cuestión es que la zona arqueológica por sí sola se vende. Está muy bien vendida. Vaya, el hecho de llegar a México, cualquier turista que llega a México luego quiere ir a las pirámides de Teotihuacán. Pero también por la poca difusión que tiene las otras zonas arqueológicas, pues también son muy poco visitadas, ¿no? Llámese, bueno, las principales zonas arqueológicas que se visitan son Teotihuacán,
en el Estado de México, en Veracruz, Yucatán, y creo que son como las más conocidas, ¿no? Pero dentro de el Estado de México hay muchas zonas arqueológicas también, ¿no? Que también son poco difundidas, justamente porque también se acapara mucho también hacia el centro de estas pirámides majestuosas, ¿no? Yo Así creo es. que el difundir como, bueno, sí encuentras estas pirámides, pero a la periferia del Estado de México puedes encontrar estas más también, ¿no? Y yo creo que por ese medio también pues se le da una cierta difusión a estos grupos indígenas que de alguna forma pues tienen manifestaciones culturales dentro de las artesanías, ¿no? Hay una red, se llama RITA, es Red de Turismo Indígena o algo así. No tengo bien el dato, pero hoy por hoy la misma gente indígena se ha movilizado, ¿no? Se ha movilizado y ha creado, pues de alguna forma, grupos en donde entre ellos mismos se hacen ciertas difusiones, ¿no? Difunden un poquito de lo que viene siendo el turismo sustentable, en el sentido de que, pues bueno, vas a lugares en donde no hay televisión, vas a lugares en donde si te hospedas es totalmente sin internet, sin televisión, tal vez en algunos lugares sin luz, incluso nada más con puras velas. Un poquito como en el sentido de también brindarle seguridad a la tierra, ¿no? A la tierra o a la ecología en general, ¿no? Yo creo que si tú lo googleas así como tal, como Rita, y le buscas, yo creo que sí encuentras este grupo en donde realmente han hecho ya Red Indígena de Turismo de México. Se llama esta organización. Y lo que hacen es justamente promocionarse a nivel nacional, ¿no? Y hacen encuentros en donde comparten sus experiencias de lo que ellos hacen en su localidad, qué es lo que ofrecen, inclusive hacen turismo en el sentido de que juntan o lanzan una convocatoria en donde ofertan un recorrido, ¿no? No sé, dependiendo de donde ellos se encuentren, hacen ese recorrido, ofertan el traslado, el hospedaje, la comida, y pues ahí encuentran parte de todo lo que ellos hacen dentro de su comunidad y también pues los artículos que ellos realizan, ¿no? De acuerdo, sí. Lo voy a estar checando para obtener más información a partir de esa fundación. Y bueno, pues eso ha sido todo por la entrevista. Agradezco mucho su tiempo para contestar estas preguntas. La información que me ha brindado ha sido de mucha ayuda para la investigación. Este material se ha utilizado para generar, como lo mencionaba al principio, una estrategia promocional en las zonas arqueológicas del estado, ya que investigando, incluso yo desconocía de muchas de estas y también al observar, al investigar más acerca de ellas, noto que muchas están como descuidadas, hace falta darles un poco de mantenimiento y claramente la promoción. Ah, por lo que lo invito a revisar el documental una vez que haya terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.